Muy buenas tardes, iniciamos nuestra lección de Ciencia Sagrada 2, la segunda lección me refiero. Vamos a entrar ya en materia viendo al menos 4 disciplinas hoy día. Una va a estar separada en dos, pero al menos 4 disciplinas de las que habíamos prometido que vamos a ir repasando. Y que no solo las vamos a ver una vez, sino que vamos a volver a ellas más de una vez, ¿ya? Vamos a estar permanentemente volviendo a ellas para poder de ese modo tener la posibilidad de irlas conociendo de mejor manera. Así que bienvenido, muchas gracias. Vamos a entonces iniciar con nuestra actividad. El símbolo es algo visible, ¿cierto? Porque hay símbolos que están, como los que aparecen ahí en la imagen, están dibujados, pero en realidad, en la realidad misma, es invisible. Es una huella invisible que va a estar oculta. Es la manifestación de una idea, de algo que no puede expresarse con palabras. El símbolo solamente es algo que se puede transmitir a través de tratar de que la otra persona se le encienda, se ilumine, ¿cierto? El insight que dicen los norteamericanos, y las escuelas iniciáticas lo que intentan es transferir el símbolo, claro, con una explicación, pero nunca con una explicación que pueda dar cuenta completo del símbolo. El símbolo no solo puede ser visual, el símbolo puede ser de muchas maneras, puede ser auditivo, puede ser también, por ejemplo, de carácter, ¿cómo decimos?, de gusto, ¿cierto? De gusto. Eso es muy raro. Siempre me dicen cómo puede haber un símbolo de gusto. Y yo recurro al mismo ejemplo porque por el momento no conozco otro, pero sí los hay, ¿ya? Eh, Nuestros hermanos Hare Krishna tienen la costumbre de hacer deliciosas comidas. Esas comidas son tan ricas, ¿ya? Sobre todo los dulces que ellos hacen, son tan ricos, pero están consagrados a la divinidad, al Señor Krishna en este caso. Y ellos los degustan, y al degustarlos los convierten en un símbolo. Hay una famosa canción de George Harrison que se llama My Sweet Lord, en que eso se nota pero claramente, los invito a buscar My Sweet Lord. Se nota tan claro porque resulta que ahí él dice, mi señor, mi dulce señor, dice, bueno, ahí está el símbolo gustativo, ¿ya? Algo parecido, pero con mucho menos efecto, hay en la Iglesia Católica con el tema de la comunión, pero ese símbolo va más por otro lado. Tiene muy poquito de aquello, pero en el fondo hay algo también. Bueno, puede ser auditivo, puede ser hablado, puede ser táctil. Los hermanos masones tienen una serie de símbolos táctiles, secretos por cierto, donde ellos al hacer ciertas tocaciones a la otra persona, descubren si eso no es un hermano. Una vez que se reconocen entre ellos, por supuesto, vienen otro tipo de tocaciones que permiten el reconocimiento concreto. Los hermanos masones se reconocen por la palabra, por el gesto y por el toque, ¿ya? Ahí hay 3 tipos de símbolos. Un símbolo oral, ellos dicen palabra, si el otro la reconoce, a lo mejor es hermano, de allí pasan al gesto. Si reconocen el gesto, bueno, parece que este es hermano de verdad. Y si responden el toque secreto, efectivamente ahí ya son hermanos, se reconocen, se saludan y conversan. Entonces los símbolos tienen muchas, pero muchas formas, ¿ya? Hoy día, por esta cultura audiovisual que tenemos, se dice que el símbolo puede ser un poco más visual y así se enseña en la escuela, en la academia, en la universidad, en los colegios. Pero la verdad es que existe todo tipo de símbolos, porque los símbolos tratan de transferir a los sentidos un conocimiento oculto que solamente lo van a reconocer aquellos que conocen el símbolo o están en vía de reconocerlo. La simbólica es la disciplina que estudia los símbolos, ¿ya? Aquí quiero ser bien preciso. Ocurre que en la universidad uno encuentra 2 tipos de teoría general de los símbolos, o mejor dicho, una, pero con 2 nombres y ciertos acentos distintos que no viene al caso explicar, bueno, en nuestro tema. En Europa se habla más de semiótica como teoría general de los símbolos, y en los Estados Unidos
se habla más de semiología, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Y allí entran todos los símbolos, todas las señales, todos los signos y los códigos que emplean estas señales. Pero no estamos hablando de esa disciplina, estamos hablando de una disciplina sagrada, esotérica, desconocida, que no la conocen en la universidad, que no la entienden tampoco, y que se llama simbólica. Ahora, es lo mismo que a veces se denomina simbología. Simbología, palabra en la práctica, bueno, no puedo decir inexistente porque muchos lo ocupan, pero académicamente inexistente, ya vacía de ese significado, y que el escritor Dan Brown hizo famosa en el Código Da Vinci. ¿Ya? El protagonista dice ser profesor de simbología, una cátedra que no existe, salvo que sea una escuela esotérica. Y de hecho en alguna oportunidad anterior nosotros hablamos de simbología, hubo una cátedra que hice también en la hermandad que se llamó simbología, pero eso es porque el nombre evidentemente es más cercano para la gente que simbólica, pero el nombre correcto es simbólica. Entonces, la semiología y la semiótica son disciplinas académicas que hablan de la teoría general de los símbolos, que son símbolos que son producto de la invención humana. En cambio, la simbólica estudia símbolos que no son producto de la invención humana, sino que son símbolos sagrados, ¿ya? Y que han sido desentrañados en el transcurso de las eras. Algunos de ustedes han seguido, están siguiendo, por ejemplo, las meditaciones de Deepak Chopra. La meditación de Deepak Chopra incorporan un mantra. El mantra tiene elementos simbólicos auditivos. Pero no es que los hayan inventado los hindúes así, sino que ellos los han encontrado. Por ejemplo, el mantra Soham dice relación con la respiración. Cuando uno respira se escucha So, y cuando uno expira se escucha Ham. ¿Ya? Si alguien quiere hacer el ejercicio, por ahí escribimos hace algunos días atrás, tápese las orejas y haga el ejercicio y a lo mejor va a poder escuchar efectivamente esos dos sonidos. Son sonidos que están allí, había que descubrirlo. Por lo tanto, el símbolo sagrado no es un símbolo inventado, no es un símbolo que sea producto de un acuerdo, sino que en realidad se trata de un símbolo que ha sido reconocido, o en algunos casos revelado o enseñado. Los símbolos tradicionales, y me voy a volver a detener en la palabra tradicional, porque es algo que yo necesito que quede claro. Cuando nosotros hablamos de tradicional, estamos hablando claramente de una disciplina que tiene diversas expresiones en la historia de la humanidad, tanto en el tiempo como en el espacio. Vale decir, las doctrinas tradicionales, que el otro día también decíamos que se podían llamar herméticas, las doctrinas tradicionales o herméticas son doctrinas que enseñan lo mismo, a veces con distintos símbolos, pero que esos símbolos significan lo mismo, ¿ya? Que han surgido en distintos momentos de la humanidad a través de los siglos y milenios, y que se pueden encontrar en lugares tan distintos y tan distantes. Por ejemplo, ¿qué pueden ustedes encontrar más distante que la cultura mapuche de China? Y sin embargo, los mapuches tienen algunos elementos que podríamos encontrar en el Tao, o que podríamos encontrar en el hinduismo, sin que haya posibilidad de que hayan tenido contacto. Por supuesto que hay tradiciones religiosas que no tienen ningún vínculo tradicional. Una religión, si es tradicional, o sea, si pertenece a la enseñanza unánime de todos los pueblos, se reconoce porque tiene esos símbolos tradicionales, ¿ya? Que van a permitir, por ejemplo, reconocer que si existe el símbolo de la escala, que lo vamos a ver en algunas clases más, si existe el símbolo de la escala, en muchas partes se habla de la escala, la religión mapuche tiene una escala, ¿cierto? Que es el Rehue. Y es una escala por donde asciende la sacerdotisa o sacerdote, que es el machi, que va a efectuar la ceremonia. Y tiene el mismo significado
que otras escalas, como la escala de Job que está en la Biblia, u otras escalas que aparecen en otras partes. Entonces, el símbolo tradicional, para ser verdaderamente tradicional, tiene que responder a una tradición unánime que es la que estamos aprendiendo. Estos símbolos tradicionales permiten que las realidades superiores toquen nuestro sentido, ¿cierto? Porque no las vamos a poder explicar, solamente que hay que llegar a comprenderlas. Esta enseñanza va abriendo la mente para lograr comprenderla. Es muy notable que los símbolos principales se repitan en casi todos los pueblos. En casi todos los pueblos, por ejemplo, el símbolo de la cruz. Por ejemplo, el símbolo del sol. Perdón. Por ejemplo, el símbolo de la suástica. Ese símbolo que usaron tan mal los nazis, ¿cierto? Que sin embargo es un maravilloso símbolo sagrado que tiene más de 5.000 años y que lo encontramos aquí entre los mapuches. Y que lo encontramos entre los nórdicos, y que lo encontramos en los indios, en los tibetanos. O sea, ¿por qué se repite el símbolo? Esas son las cosas que nosotros denominamos tradición unánime. Es muy notable que a veces se repitan, ¿cierto?, en distintos lugares tan lejanos, y tan lejanos a veces también en el tiempo. ¿Ya? Esos son los símbolos tradicionales. No las señales de tránsito. Esos son un acuerdo, una convención humana. Los símbolos de verdad, ¿cierto?, son aquellos que están hechos con una, o están descubiertos, ¿cierto?, y que nos conectan con el universo. Y a veces hay algunos que están hechos. Por ejemplo, hay ciertos símbolos inventados por los seres humanos que recogen símbolos tradicionales y los juntan. Por ejemplo, la bandera chilena. La bandera chilena es efectivamente un símbolo sagrado. Llegará el momento en que lo estudiemos, ¿no? Hoy día no voy a adelantar mucho sobre eso, porque fue hecho por personas, por iniciados, que conocían la simbólica y que decidieron que la bandera chilena fuera hecha de tal manera. Y aunque ha sido modificada en el tiempo, y no me estoy refiriendo a la bandera del general Carreras, sino que a la bandera que usamos actualmente, que ha tenido algunas modificaciones, permanecen esos símbolos aún que le hayan eliminado algunos otros elementos simbólicos que estaban allí y que son tradicionales y que son sagrados y que corresponden a líneas de conocimiento sagrado. Voy a dar un solo ejemplo y no voy a profundizar más, es una clase que vemos mucho más adelante. Baste señalar, por ejemplo, que el libertador don Bernardo Higgins tenía conocimiento de dos líneas tradicionales. Él era masón y por lo tanto conocía toda la tradición masónica, y en la bandera de Chile está plasmada la tradición masónica, por eso es un símbolo sagrado, y además tuvo conocimiento de la cultura mapuche. Él aprendió a hablar mapudungún antes de hablar español, producto de que la nana que lo cuidaba era mapuche. Y ese conocimiento de la cultura mapuche le permitió incorporar elementos mapuche en la bandera chilena. Lamentablemente con el tiempo se los borraron, pero ahí están. Cosa de ir a mirarlo algún día al museo o darse una vuelta por aquí por el museo virtual. Esas dos tradiciones las junta en una bandera, dos tradiciones sagradas, la occidental y la mapuche, las mezcla en una bandera y ahí está. Y cuando otro hermano masón tiempo después va a decir, oh, bandera trapo santo, lo está diciendo porque él sabe que es un trapo santo, por la forma en que está diseñado. Algún día hablaremos de aquello. También llamada numerología, yo prefiero llamarla aritmosofía, me parece un nombre más cercano a la tradición hermética, que dice que los números poseen de verdad una enseñanza mágica. Cuando hablamos de magia no estamos hablando de hacer ceremonias complicadas, rituales que no me interesan. Estamos hablando de conocer efectivamente las leyes universales y ocuparlas a nuestro beneficio. Y por lo tanto, cuando se conocen esas leyes universales, los otros van a llamarle magia. La gente le llama magia a aquellas cosas que no conoce las causas. Solo no conoce las causas, conoce los efectos, ¿no? Es eso, la magia no es otra cosa que manejar causas y efectos, ¿ya? Cuando no se conoce la causa, el efecto sorprende.
Los números tienen esta cualidad y tienen una cualidad teúrgica. ¿Qué es la teurgia? La teurgia es la capacidad de invocar a eh, a los espíritus que se encuentran cerca de nosotros y que son invisibles. ¿Ya? Un teurgo es alguien que es capaz de invocarlos y de convocarlos, ya sean ángeles, maestros ascendidos, santos, gurú, bodhisattva, como ustedes quieran llamarlo de acuerdo a la tradición que ustedes conozcan. Estos, estos números son módulos armónicos, son medidas que relacionan el cosmos con el microcosmos y con el macrocosmos. Cosmos como una generalidad, el microcosmos que es el ser humano y el macrocosmos que es el universo. Responden los números a vibraciones secretas, ¿ya? Y por lo tanto, los grandes científicos han llegado a reconocer esto y algunos han dicho ciertas cosas que cabe recordar. Por ejemplo, Einstein dijo una vez que el lenguaje de Dios son los números, porque se dio cuenta que todo el universo está plagado de números y números bastante exactos, ¿ya? Y por lo tanto él reconoce que una manera de comunicarnos efectivamente, eventualmente, con seres de otras partes sería a través de los números y de todo lo que está vinculado con los números, la geometría, por ejemplo, y también en cierta medida lo que se llaman los números binarios, o que se trabaja solamente con dos números, el 0 y el 1, donde también el código binario, que es numérico, también se ha ocupado para este tipo de cosas. Entonces, los números tienen algo que nos va a sorprender, lo vamos a ver en algún momento, vamos a hacer ejercicios numéricos y se van a sorprender con cosas que nunca se habían dado cuenta. De hecho, los 9 primeros números contienen todos los números. Claro, matemáticamente eso lo podemos entender, pero lo van a ver en la práctica, cómo los primeros números van dando cuenta de nuestra realidad de una manera impresionante que probablemente un profesor de matemáticas se sorprendería porque nunca lo ha visto, nunca se lo han enseñado. Le enseñan que Pitágoras era matemático. Pitágoras era más un maestro esotérico que un matemático, solo que él descubrió la vía matemática para aproximarse a la divinidad, así como otros descubrieron otras vías. Él descubrió la vía matemática, pero era un iniciado. La sociedad moderna parece creer que los números son una invención humana, producto del progreso, que son útiles para hacer cálculos, pero la verdad de las cosas, ¿cierto?, es que no le encuentran ningún significado oculto. Y los números tienen significados ocultos, tienen conexión con la divinidad y nos permiten acercarnos a una realidad desconocida. Llegará el momento en que hablaremos en forma específica de algunos números. Ahora estamos todavía en los primeros pasos. Ahora bien, los números están muy vinculados con la geometría. Y aquí vamos a encontrarnos con un símbolo que está en todas partes. Este probablemente sea el símbolo más universal, el círculo. Tan universal que hasta la naturaleza tiende a ser circular. Los planetas son circulares, son esferas, las esferas son círculos. La lección hablaba de las esferas, ¿cierto? Al final. Todas las tradiciones religiosas tienen círculos. Esto podría llamarnos la atención o no, no lo sé, pero es así, ¿ya? Y por lo tanto es probablemente uno de los símbolos más comunes de todos los símbolos y el que se repite más. Aquí ustedes pueden ver un símbolo egipcio en ese círculo, o pueden ver un símbolo hindú, o pueden ver un símbolo del Tao, el yin y el yang, o pueden ver un símbolo mapuche, el Kultum. Pónganle las líneas que corresponden y van a encontrar un Kultum. O sea, este es un símbolo que está en todas partes. La naturaleza, decía yo, tiene una forma circular. En la naturaleza, los círculos, o sea, las formas circulares son las comunes.
los árboles, las plantas, los seres humanos, no tenemos ángulos verticales. Todo nuestro cuerpo es circular. Toda la naturaleza, tú la miras y es circular. Por eso es muy fácil saber cuándo algo es natural o cuándo algo es artificial, porque en general la naturaleza tiende a ser circular, y aquellas cosas que aparecen cortadas así como rectas, si uno las mira de cerca no son rectas, tienen una apariencia recta. Por ejemplo, una quebrada. Pero anda a mirar una quebrada con mucha cercanía y te das cuenta que claro, es una quebrada y está muy recta, pero te vas a dar cuenta que esa rectitud tiende a lo circular, ¿ya? Eh, no hay cosas puestas así a plomo, derechitas, cortadas así de derechitas en la naturaleza. Eso no existe. Y ahí sabemos que es algo artificial, o si es algo natural. Eh, de hecho, miremos ese círculo que hay al lado. Supongamos que ese es el planeta Tierra. Si nos ubicamos en el círculo, en el punto, y avanzamos hacia el norte, ¿cierto? Derecho, derecho hacia el norte, así, derecho, derecho, derecho. Lo más probable es que volvamos al mismo lugar por el sur, ¿cierto? Y hemos hecho un recorrido circular. Por más que queramos ir derecho, estamos yendo en forma circular. De este círculo van a salir los rayos. Los rayos de una bicicleta, por ejemplo, de una rueda. Pero también eso nos va a hablar de un símbolo que está aquí escondido, creo que no lo hemos visto, ustedes ya lo vieron en la lección, que es un símbolo que se repite, la cruz. Y la cruz está dentro del círculo. Es que esta cruz es un círculo. Y ahí ya se va pareciendo cada vez más al cultur mapuche, perdónenme. Ah, pero también se parece a la cruz de celta. Sí, se parece. Y vamos a encontrar este símbolo también en muchas, pero muchas, pero muchas partes. Esto marca que no puede haber circunferencia sin un punto. Si tú te pones a dibujar una circunferencia, siempre hay un punto que está al centro. Si lo haces con compás, el punto te lo marca la punta del compás. Si lo haces con una cuerda, el punto te lo marca desde donde parte la cuerda. Los rayos de una rueda, ¿cierto? Ese centro generalmente es invisible, pero es fundamental, porque si no hay centro no hay círculo, si no hay eje no hay rueda. También hablaremos del símbolo de la rueda en algún momento, que es un tremendo símbolo. Pero esta cruz dentro del círculo, o estos 4 rayos que hay allí, también nos hablan del cuaternario y de todas las cosas que son 4 en el universo, en la naturaleza, ¿ya? Son muchas las cosas que son 4. A ver, hoy día solamente por decir algunas podemos hablar de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o podemos hablar de las estaciones del año. Ahí tenéis 4. Estas son las razones ocultas también por las cuales el cristianismo toma estos símbolos que son muy relevantes y los ocupa y los usa y los esconde. Por ejemplo, el 12 es un número muy importante. Bueno, el 12 está claramente marcado en la Biblia. 12 son los apóstoles, 12 son las tribus de Israel, por nombrar un par de 12, los más conocidos. Y el 4, bueno, 4 son los apóstoles, perdón, de los evangelios, no, los apóstoles son 12. 4 son los evangelios. ¿Y ustedes creen que no se escribieron más evangelios? Hay como 50 evangelios escritos, pero se eligieron 4. Se eligieron 4 precisamente para marcar ese número como un elemento fundamental, ¿ya? Y así nos podemos seguir encontrando con otros 4 en otros lugares y en casi todos los libros sagrados también. Es el símbolo del cuaternario entonces, ¿cierto?
y de un montón de cosas que en la naturaleza son cuatro. En metafísica, los que han estudiado la metafísica cristiana de Connie Méndez, ahí se les enseña que cuatro son los cuerpos inferiores, por ejemplo. Otra disciplina que vamos a empezar a ver y que va a ser recurrente es la cábala. ¿Ya? Lo que ahí tenemos es el árbol de la vida. Hoy día solo lo presentamos.